Vamos a hacer una oración para que la voz de Dios y su palabra sea escuchada en esta hora y no la voz ni la palabra del hombre. Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir en oración que el Señor nos hable en esta hora. Oh Padre Celestial, Señor, venimos ante ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque sabemos que solamente a través de Él, Señor, tenemos acceso a ti. A través de Él, Señor, es que podemos ir a ti y podemos hablar contigo, Señor. Él es nuestro mediador y nadie más. Pero, Señor, primeramente exaltamos tu nombre en esta hora, te damos gloria y honra. Señor, te pedimos que nos ayudes a mostrar reverencia en esta hora, ya que estamos convocados a reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra y para alabarte, Señor, y para leer tu lectura y para orar. Tú has convocado a tu pueblo, a tu iglesia, a tus santos, para que se reúnan, para ser edificados y para adorarte. No solamente a través de los medios de la música, de la alabanza, de los himnos, sino también de la predicación de tu palabra, porque eso es lo más importante. Tu palabra, Señor, es tu voz. Lo que está escrito en este libro, Señor sagrado, es lo que tú dejaste para la iglesia. De ese modo es que nosotros somos edificados y así es, Señor, como te vamos a conocer más a profundidad. Conocer, Señor, quién eres tú, conocer, Señor, tu carácter, conocer tus atributos. Por medio de tu palabra es que podemos hacer nosotros eso. Y no, Señor, queremos experiencias místicas en nuestras vidas, sino que, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y que, Señor, tengamos una certeza y una convicción, Señor, de que tú eres real, solamente por leer tu palabra. Pero, Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra y nada más. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en esta hora en ese Dios verdadero. Y quita de nosotros, Señor, toda incredulidad que pueda haber en nuestros corazones en esta hora. Y por favor, Señor, habla a nuestras vidas. Habla a la vida de los oyentes, de aquellos, Señor, que están aquí en este lugar y los que van a escuchar a través de las redes sociales, sean creyentes o no. Pero, Señor, permite que tu evangelio también pueda ser presentado en esta hora, en este día. Porque si el evangelio no está presentado, Señor, Cristo está fuera de la ecuación. Y nosotros no queremos hacer eso, nunca, jamás, en este lugar, en este púlpito. Sino permite, oh Dios, que cada mensaje sea cristocéntrico y no esté centrado en el hombre, en el ser humano. Pero, Señor, te pedimos que salves tú aún también a los perdidos en esta hora. Si es que nosotros vamos a plantar, pues, Señor, que seamos plantadores de tu palabra y que alguien más riegue, pero seas tú dando el crecimiento. Pero si es que hoy nos toca regar, Señor, de igual manera, da tú el crecimiento y trae la salvación a aquel que está perdido en sus delitos y pecados. Pero, Señor, te lo pedimos y te pido que me ayudes a mí a poder explicar tu palabra, predicarla fielmente, Señor, en dependencia de tu Espíritu Santo y no de mi propia carne, no de mis propias habilidades humanas, porque esas, Señor, son erróneas. Eso me va a llevar a mí a equivocarme, a hablar cosas que no están correctas, pero, Señor, si estamos sujetos a tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra tendrá efecto. Será muy eficaz, Señor. Pido, Señor, que uses mi vida, que uses, Señor, mis labios, para que tú seas, Señor, hablando en esta hora.
Pero aún también te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque sabemos que hemos pecado una y otra vez y lo seguiremos haciendo hasta que moramos, hasta que vayamos a tu presencia, Señor. Señor, perdona toda mala actitud que hemos tenido. Perdona de nosotros, Señor, si es que hemos dudado de tu poder, si es que hemos dudado, Señor, de ti mismo, porque, Señor, estamos como Tomás, nosotros a veces somos incrédulos y no creemos a tus promesas. Pero tus promesas son eternas, Señor, y no hay nada que te haga a ti quebrantar tus promesas, porque tú no eres como el hombre. Nosotros podemos prometer algo, pero el día de mañana podemos no cumplir con eso, porque somos tan imperfectos. Pero, Señor, te pido también que ayudes a aquel que está luchando, batallando, aún allá afuera en su trabajo, en las escuelas, Señor, si es que tiene luchas, batallas con los incrédulos, Señor, pues fortalécelo, Señor, aún por mi hermano Felipe, Señor, y no permitas que él se avergüence o sea que yo lo esté exponiendo en esta hora, pero, Señor, tú sabes cómo viene él cansado, Señor, de las cosas que suceden a su alrededor, pero pido que lo fortalezcas. Pido, Señor, que él siga dando el testimonio que él debe de dar ahí en su trabajo para que tú seas glorificado y digan verdaderamente el Dios que él sirve es real y lo ha cambiado. Que la gente mire, Señor, la luz en nosotros, la luz de Jesús, porque para eso tú nos has llamado, para hacer luz y no tinieblas, Señor. Tú nos has llamado para ser sal de este mundo. Ayuda, Señor, a nuestro hermano, fortalécelo y que el gozo de tu salvación vuelva a él, Señor, si es que se le ha ido, y que él sepa que tú estás con él, Señor, hoy, mañana y para siempre. Pero aún aquel también que venga, Señor, cansado de su pecado, Señor, de las cosas que esté practicando, ayúdale y que venga a ti, Señor, en arrepentimiento y que confiese sus errores. Y no solamente, Señor, por los que estoy orando, sino aún también yo, Señor, porque yo sé que soy débil. Yo sé, Señor, que a veces el trabajo me agota, me quita las fuerzas, pero pido que me ayudes, oh Dios, porque a veces llegamos a descuidar lo espiritual por lo secular y estamos tan enfocados en el trabajo, en los estudios, y tu palabra, la oración, Señor, la tenemos a un lado. En esta oración, Señor, yo también me incluyo, que nos ayudes a todos los creyentes para seguir hacia adelante, Señor, y hacer tu voluntad, y que podamos vivir en santidad por agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Oh Señor, ayúdanos, porque somos pecadores, somos débiles, somos tan frágiles que un golpe, Señor, a la cabeza nos puede matar. Oh Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la predicación secuencial y seguimos aquí en la carta de Santiago, y hoy vamos a estar tratando solamente los versículos 11 y 12 del capítulo 4. Vayamos ahí. Pero vimos la semana pasada que el deseo de Santiago era llevar a los creyentes de Jerusalén ¿a qué? A un arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque estos creyentes, sus hermanos de él y nuestros hermanos en Cristo, estaban practicando cosas que no estaban bien. Primeramente, Santiago dice que entre ellos habían guerras y pleitos y los llama almas adúlteras. Después él los anima a someterse a Dios, a acercarse a Dios y aún también a limpiar sus corazones, a purificarlos.
y Él los llama pecadores, limpiad las manos, y vosotros de los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y después Él, al igual que los profetas, desea ver un afligimiento, un lamento y un lloro por su pecado. Pero Él lo dice esto para que la risa de ellos, quizás que ellos tenían cuando ellos estaban practicando algún pecado o estaban haciendo alguna amistad con el mundo, ellos quizás eran felices y sonrientes, pero Santiago, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, quería ver que esas sonrisas se convirtieran en lloro y el gozo en tristeza por causa de su pecado. Y después se le dice, humillados delante del Señor y Él lo exaltará. Así que el fin del arrepentimiento que Él quiere ver, o por el cual Él los quiere llevar, es que ellos sean exaltados por el Señor. Pero en el versículo 11 Él continúa diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez, es lo que dice aquí Santiago. Pero aquí Santiago vuelve a utilizar una palabra clave que dice hermanos. Y eso lo dice también esa palabra en el capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él utiliza la palabra hermanos, que esa carta era dirigida a los hermanos, eran creyentes. Y en el versículo 16 también utiliza esta palabra. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Capítulo 2, versículo 1 y 14. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero aquí vemos claramente que lo que ellos estaban ahora practicando era la murmuración. Y Él los anima y los exhorta a que no murmuren los unos de los otros. Y Él les dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Ahora, murmurar es, ¿qué? Es hablar mal de los demás y criticarlos. Esto también es pecado y Dios lo condena. Fue y sigue siendo un pecado que trae consecuencias. La murmuración es un pecado que sigue trayendo consecuencias, querramos o no. Vamos a Números 12. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Números. Es el cuarto libro del Pentateuco, la ley de Moisés. Números 12, versículo 1 al 16. Vamos a estar mirando lo que sucedió aquí con María y Aarón, hermanos de sangre de Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. Aquí vemos que María y Aarón hablaron contra Moisés. Pero el supuesto motivo de la queja de María y Aarón contra Moisés fue que se casara con una mujer de origen etíope o sudanesa en la antigüedad.
aunque la verdadera razón era la autoridad de Moisés como principal portavoz de Dios. Versículo 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué es lo que escuchó aquí Jehová? Dios escuchó la queja de Aarón y María. La terminología y el contexto sugieren que Aarón y María desafiaron la posición profética de Moisés como preceptor principal de la revelación de Dios. No encontraron otro punto que criticar y por esa razón murmuraron de él y sentían celos del ministerio singular de su hermano de sangre. Dios, mis amados, solamente en ese tiempo estaba hablando mediante Moisés. Y Dios bien claramente le dijo esto a Moisés en Éxodo 4, versículos 10 al 12. Vamos ahí. Éxodo 4, versículos 10 al 12. Aquí va a hablar Jehová a Moisés después de su llamado. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés bien sabía que él no era un hombre con facilidad de palabras, facilidad para hablar, y él bien lo sabía eso, y es como diciendo, Señor, ¿cómo es posible que tú sabes quién soy yo? Él le dice, no soy hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Pero aquí vemos que a Dios no le importó eso, sino que el llamado que Dios le dio a Moisés era un llamado genuino, con un propósito. Y dice el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Jehová está diciendo que Él es quien le dio la boca al hombre, Él es quien hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. Y dice, ¿no soy yo Jehová? Él está diciendo, yo soy quien te ha dicho que tú hagas lo que te diga que hacer. Yo soy quien te da esta orden. Regresemos a Números. Así que vemos que María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Pero, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Versículo 2 de Números 12. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y dice el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se imaginan? Dios miró solamente a Moisés como el hombre más manso de toda la tierra. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Aquí vemos que Jehová le dijo a Moisés, a Aarón y a María que salieran y fueran al tabernáculo de reunión, y fueron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. ¿A quién llamó aquí Jehová? Sí, Dios, Jehová. Llamó solamente a Aarón y a María. Versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Aquí
Dios les está dejando saber a ellos que solamente mediante o solamente a Moisés, al profeta a quien Dios había elegido, dice que solamente se le iba a aparecer a él en visión y en sueños y solamente iba a hablar ¿con quién? Con Moisés, con su profeta. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Aquí vemos que Dios dice que él es muy manso y fiel en toda su casa. Versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, ni verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí Dios los llamó y está hablando con ellos y les está diciendo a ellos, solamente a través de él voy a hablar claramente, no por figuras, sino que yo estaré presente, el Dios creador del universo. Versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió en contra de ellos y se fue. Ahí vemos para los que dicen que solamente Dios es un Dios de amor. Bueno, aquí vemos que Dios es un Dios de ira, pero el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Murieron. En Hechos. Hechos 5. Versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos que él dice que claramente a quien mintió primeramente en el versículo 3, dice al Espíritu Santo. Aquí está para los testigos de Jehová que dicen que solamente es una fuerza. Aquí podemos nosotros mentir en contra del Espíritu Santo. Y al final del versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué es eso? Que cayó muerto. Esto es el libro de Hechos, el Nuevo Testamento. Y dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenicisteis, dice, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí vemos que dice aquí en Números 12, versículo 8 al 9, dice, cara a cara hablaré con él y claramente no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ahora el versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa.
Aarón miró a María con lepra, por la razón que él como sacerdote, su deber era que juzgar en los casos de la lepra. Él era un sacerdote y su deber era juzgar cuando alguien tuviera la lepra. Vamos a Levítico 13. Levítico capítulo 13, versículo 2 al 3. 13, desde el versículo 1 al 3. Levítico 13, 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará que inmundo. Miren qué prueba le dio Jehová a Aarón. ¿O qué responsabilidad? Él tenía que examinar y juzgar a su hermana. Y no solamente eso, sino que él tenía que categorizar a su hermana como ¿qué? Como inmunda. ¿Se imaginan los que están aquí que tienen hermanas, que Dios traiga una lepra contra una hermana o un hermano y ustedes tengan que juzgar a su familiar y tenerla por inmunda o inmundo? Seguimos leyendo ahí en versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí está Aarón diciéndole a su hermano de sangre: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí Aarón está reconociendo el pecado de ambos. Ahora, porque él miró las consecuencias de la murmuración, de la queja en contra de Moisés, ahora él ahí está clamando por causa de su pecado. Y reconoce no solamente el pecado de su hermana, sino el de él también. Dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Eso es como él lo dice, locamente. Así que si cuando nosotros criticamos, hablamos de alguien, murmuramos, nos quejamos en contra de alguien más, eso es una actitud loca, actuando de esa manera, y es pecado también. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Él aquí está comparando a su hermana María, cómo ella se veía por causa de la lepra. Dice que se miraba blanca como la nieve. Y él dice que ella se ve como cuando una mujer pierde a un bebé en el vientre, que nace muerto. Quizás pálido, sin color, blanquizo. Y es lo que él está diciendo: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Te ruego. Aquí vemos una expresión de alguien que está en necesidad.
Y no vemos aquí a Moisés que él dice, oh, declaramos, decreto, te pido, oh Dios, o te exijo que la sanes. Como muchos dicen que oran no teniendo un no por respuesta. No, aquí él está dando una expresión y una actitud de humildad. Él ruega y clama a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y aquí vemos o podemos aprender que Moisés en ese tiempo era el mediador entre el pueblo y Dios. Él era el profeta por el medio por el cual Dios hablaba a su pueblo. Lo que esto hacía es que apuntaba a Cristo. Ahora Cristo es nuestro mediador. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así, la función que Moisés estaba haciendo, o la que él hacía, su oficio, es que él era el intermediario entre el pueblo y Dios. Pero eso apuntaba a lo que Cristo ahora hace para los creyentes. Que solamente a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Solamente a través de Cristo es que nosotros podemos rogarle a Dios, pedirle a Dios, hablar con Dios, orar con Dios. Y no es a través de María. No es a través de los santos. No es a través de alguna figura. Nada de eso. Aquí dice claramente en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. María la Virgen, el santo, no dice aquí, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y aquí es lo que vemos aquí en Números 12:13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Porque primeramente Aarón le pidió a Moisés, oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y después Moisés clama a Jehová y le dice, te ruego que la sanes ahora. Versículo 14 dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Aquí vemos las consecuencias de la murmuración que fue la lepra que le vino a María. Y lo que requería la ley levítica era que ella o tal persona que tuviera la lepra tenía que ser echada fuera del campamento. Echada fuera por 7 días. Después la curación cumplía con la sistemáticamente ley levítica. Eso es lo que Dios dejó establecido en la ley, que todo aquel que tuviera lepra tenía que estar excluido, aislado, alejado de la población por 7 días hasta que estuviera curada completamente. Y después tenía que regresar al sacerdote y el sacerdote tenía que examinar bien a esta persona para asegurarse de que ya no tuviese lepra. Esa fue una humillación. ¿Por causa de qué? O consecuencia, ¿por causa de qué? De la murmuración y de la queja. Porque ella y Aarón hablaron en contra de Moisés. Vayamos o regresamos a Santiago 4. Santiago 4, versículo 11. Por estas razones que él les dice, hermanos,
no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago dice que el que murmure y haga tal cosa, viola la ley mosaica. Eso también podemos ver que dice algo al respecto en el capítulo 2, versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Así que si uno en verdad cumple la ley real, conforme a lo que dice la palabra de Dios, podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es un bien hacer. Pero cuando murmuramos, cuando nos quejamos y criticamos a alguien más, ¿estamos cumpliendo con la ley real? ¿Estamos siendo hacedores de la palabra? ¿O solamente estamos siendo oidores y sabemos lo que Dios nos manda hacer, pero no lo hacemos? ¿Estamos obedeciendo o desobedeciendo la palabra? El que ama a su hermano como a él mismo no va a quejarse, no va a murmurar, no va a criticar a alguien más. ¿Cierto o no? Pero también dice, tanto como el que practica la parcialidad o el favoritismo y la murmuración, cometen este acto en contra de la ley de Dios y él mismo. No solamente estamos pecando en contra de su palabra, pero estamos pecando en contra del Dios creador del universo. Él es quien dio la ley y quien también juzga por medio de ella. La ley nos juzga, mis amados. Dios nos dio la ley y dejó los 10 mandamientos para que nosotros pudiésemos ver nuestra maldad, nuestro pecado. Él la dejó y Él a través de ella nos juzga. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del ¿qué? Del pecado. Romanos 3:19 al 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de lo que dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Todo esto podemos ver que nosotros somos pecadores y nosotros seguimos cometiendo esos pecados. Y la palabra es como un espejo para nuestras vidas y nos hace ver nuestros pecados. Nos hace ver nuestra maldad. Nos hace ver quiénes somos realmente delante de Dios, que no somos personas perfectas, sino que somos imperfectos, necesitados de un Salvador. Es al igual, como he dicho, cuando tú comes tacos y el taco tiene mucho cilantro, ese cilantro se te queda pegado en los dientes y tú no lo sabes hasta que alguien viene y te dice, mira, tienes algo en tu diente. O si vas a un espejo y tú puedes ver que ahí tienes algo en tu diente, bueno, ese es un defecto, es algo que no quieres tú tener ahí, vas y te lo quitas. Bueno, la ley hace lo mismo, la ley hace ver nuestra maldad y es lo que está diciendo ahí Santiago. Esto no debía de ser razón para criticar a otro miembro de la congregación. Lo que dice ahí Santiago, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Mis amados del Señor, este pecado no es algo impracticable en nosotros. ¿Hemos murmurado, hemos criticado, nos hemos quejado alguna vez? Sí, lo hemos hecho. Por esta razón, Santiago dice lo que dice acerca de la lengua en el capítulo 3, versículos 5 al 10. Todo va relacionado aquí en lo que estamos estudiando en esta carta. Santiago 3, 5 al 10. ¿Qué es lo que dice acerca del hablar, acerca de la lengua? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Quién puede domar la lengua? Si alguien dice, yo puedo domar mi lengua, yo puedo controlar lo que yo hablo, eso es mentira. Porque si dices eso, siendo creyente, estás tú yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, es que eso es. Aquí no estamos para argumentar nosotros o para estar en contra de lo que dice la palabra. Dice ahí, pero ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ahí es otra vez esa palabra. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por esta razón, él está hablando ahora sobre la murmuración, porque era algo que se estaba practicando dentro de la congregación, entre los creyentes, entre los cristianos en Jerusalén. Si hablamos mal de otros, debemos pedirle a Dios que nos ayude a refrenar esta lengua salvaje. Nadie ha podido domar este miembro tan pequeño. Un caballo salvaje que se llaman los Mustangs puede ser domado por el ser humano, sí, pero la lengua no. Es impresionante cómo un animal tan grande, un caballo salvaje, puede ser domado y lo pueden entrenar para que él obedezca al hombre, pero la lengua no. Mis amados, el pecado es algo grave que está dentro de nosotros y es una lucha tan grande que sin duda lo podremos con la ayuda de Dios. Podremos domar la lengua con la ayuda del Espíritu Santo. Santiago por siguiente dice, si juzgas la ley no eres hacedor o practicante de ella. Versículo 12. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Dice Santiago. Santiago primeramente dice que solo existe un único rey y juez, como lo dice Isaías 33, versículo 22. Vamos ahí. Isaías 33, versículo 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez. Él es el
juez de jueces. Aquí en la tierra sabemos que hay jueces que son fieles, rectos, pero hay también unos que son corruptos. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Aquí vemos que Isaías claramente dice que él es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, a quien debemos nosotros de obedecer. Él mismo nos salvará. Dice, este Dios es un Dios que salva. Es un salvador. Es un libertador. Pero Él gobierna sobre nosotros y sobre todo. Él es nuestro rey. Pero bien sabemos que nosotros como creyentes somos imperfectos, no somos perfectos. Sí le pasó lo que le pasó a María, le llegó la lepra por causa de la murmuración. Pero ¿qué ahora para los creyentes? ¿Ustedes creen que Dios es como un abuelito que solamente nos va a sobar la espalda cuando hagamos algo? ¿Piensan que Dios se queda quieto y permite el pecado en nuestras vidas? Si desobedecemos a Dios, Él ciertamente traerá disciplina. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, 4 al 11. Hebreos 12, 4 al 11. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y aquí no estoy yo para condenar a nadie, como lo hacen muchos pastores, predicadores, para meterle miedo, no temor, miedo al pueblo. Y solamente usan estos versículos para pisotear, para desanimar. Pero mis amados, esto es una exhortación para ti, para mí, para que veamos claramente lo que dice la palabra. Dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Si el Señor verdaderamente te ama, te va a disciplinar para tu bien. Y no es que vas a perder tu salvación, no es que Él te va a echar al infierno, sino que es una disciplina que te va a corregir y va a hacer algo de provecho. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién de aquí no ha disciplinado a su hijo o a su hija? Lo hacemos con el motivo de que se alineen, de que dejen de practicar lo que están practicando y vivan una vida recta, sean obedientes. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice aquí el autor de Hebreos, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que él está diciendo es que si alguien que se dice ser creyente, pero no es disciplinado por Dios, es porque no ha sido tomado como hijo de Dios. Porque solamente Dios disciplina a sus hijos. Dios va a disciplinar a los que son suyos. A los impíos, a los que no son cristianos verdaderos, dice que Él los dejará como bastardos. Es lo que dice aquí la palabra. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es lo que dice aquí el autor. Si hemos nosotros obedecido a nuestros padres y hemos aceptado la corrección, la disciplina de ellos, ¿por qué no más debemos de obedecer a nuestro Padre Celestial? Al Dios que nos creó, pero no solamente eso, sino que aún también Él nos salvó. Aquel que nos ha dado la salvación, es lo que está diciendo aquí el autor. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El fin por el cual Dios nos va a disciplinar es para que seamos partícipes de la santidad. Para que nosotros, cuando hagamos algo que no le agrada a Dios, que mediante la disciplina podamos nosotros ser más santificados, ser más como Cristo, tener actitudes ya no mundanas, sino más como creyentes. Ese es el fin de la disciplina de Dios. No es para que Él te quite la salvación o tú la pierdas y Él te echa al infierno. Es para que seas partícipe de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sabemos bien eso, que cuando nosotros aún disciplinamos a nuestros hijos, nos causa alegría, risa, gozo. No, ¿qué es lo que nos hace sentir? Tristeza. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Primeramente, mis amados, cuando somos disciplinados de parte de Dios, causará tristeza. Pero es por un bien por el cual Dios tiene que hacerlo. Y Él por eso exhorta, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Debemos nosotros de saber cuándo es disciplina de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Porque todo eso trae consecuencias. Pero de las consecuencias de nuestros errores debemos de aprender nosotros, y aún también del pecado por el cual estaban cometiendo esos hermanos en Jerusalén, la murmuración. Si estamos practicando esto y sabemos que algo vino de parte de Dios, si es disciplina, debemos de gozarnos en eso y decir, Señor, me he equivocado, he pecado, perdóname. Pero eso nos va a hacer a nosotros de provecho y para que seamos participantes de su santidad. Y no para que digas, ya perdí mi salvación. Y eso no es el Evangelio. Cristo pagó el pago por los que han creído, para que ya no se pierdan. Recemos ahí a Santiago 4:12. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Él está exhortando a estos y reprendiendo fuertemente a esos creyentes y les dice él, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ellos estaban no siendo hacedor de la palabra, sino es que ahora estaban siendo jueces entre ellos mismos. Él ahora viene a condenar el criticar orgullosamente y el hablar perversamente. Santiago mandó esta carta para corregir lo deficiente entre los creyentes en Jerusalén. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre esas actitudes que no le agradan a Dios. Vamos a Proverbios 16.
Proverbios 16, versículo 18 al 19. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Ciertamente aquí el autor de Proverbios dice que antes de que alguien sea quebrantado, viene ¿qué? La soberbia. Eso es lo que va a pasar con alguien que es soberbio. Va a ser quebrantado, va a ser humillado. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero todo pecado después trae consecuencias, mi amado. Lo creamos o no, querramos o no, pero traerá consecuencia. Y sigue diciendo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que vemos quebrantamiento y vemos caída. ¿Por causa de qué? De la soberbia y de la altivez de espíritu. Y Santiago bien sabía que esos creyentes estaban siendo soberbios y estaban siendo altivos al practicar innumerables pecados. La parcialidad, que ellos miraban con más agrado al rico más que al pobre, y que le decían, mira, vente para acá, siéntate aquí enfrente. Menospreciando al pobre. Proverbios 21, versículo 4. Proverbios 20, versículo 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ahora para concluir, una pregunta. ¿Acaso Jesús vino a criticar a los pecadores? Sí, claramente Jesús vino y él reprendió a quienes, a los fariseos y a los escribas, pero a aquellos quienes eran despreciados como los pecadores, los publicanos, todo lo que era fuera de la religiosidad, digamos, de los fariseos, escribas, eran menospreciados, pero a esos Cristo se les acercó, ¿para qué? Para predicarles. A los escribas y fariseos, ciertamente Cristo les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo. Pero Jesucristo no vino a criticar, ni a murmurar, ni a hacer menos a los pecadores. No. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo en Marcos 2:17? Marcos 2:17, Cristo dijo lo siguiente. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores. Para que podamos entender por qué es lo que dijo Jesús esto, leamos desde el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos
publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Quiénes estaban con Jesús? Los fariseos, los escribas, los religiosos, los que se creían perfectos. Dice aquí que estaban muchos publicanos y pecadores a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Y dice el versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. ¿A quiénes se dirigieron esos hombres religiosos? A sus discípulos. No vinieron directamente a Jesús. ¿Y qué es lo que dijeron? ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Jesús ahí después, él dice, al oír esto, Jesús les dijo a ellos, para que entendieran a quienes vino Jesús a salvar, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ellos no eran justos, los escribas y fariseos, eran hombres perversos, religiosos, que ponían cargas sobre el pueblo, y ni con un dedo ellos hacían el esfuerzo de mover. Jesús aquí se refiere a los sanos, a ellos. Ellos eran los que se creían perfectos, que no necesitaban de un Salvador, que no necesitaban perdón de Dios. Y Él les dice, ellos en verdad no tienen necesidad de médico, no tienen necesidad de mí, dice Cristo, sino los enfermos, aquellos que están cansados de su pecado, aquellos que son menospreciados, aquellos que son despreciados por esos hombres religiosos, fariseos, escribas. Y Él les dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, para que crean en mí y sean salvos. Esa es la manera en como Cristo siempre habló, sino a pecadores. El evangelio de Cristo son buenas nuevas para los pecadores, ¿sí o no? El evangelio de las buenas nuevas es algo bueno de escuchar para los pecadores. Pero al igual que las personas sanas no suelen buscar un médico, aquellos que son justos en sus propios ojos no dependen de Cristo para salvación hasta que el Espíritu Santo los convenza de que es su pecado. Hay personas en este mundo que son religiosos, se dicen ser cristianos, pero en sí ellos dicen que están bien con su pecado, dicen que están bien en su religión, dicen que están bien en su tradición, en su filosofía, todo esto, las cosas que el mundo los enseña, y se creen justos. Dicen, mira, yo no he robado un banco, no he matado a nadie, no he violado a una niña, a un niño. Yo creo que estoy bien con Dios. Pero aquellos que dicen, estoy cansado del vicio, estoy cansado del adulterio, estoy cansado de murmurar, estoy cansado de actuar no acorde a como Dios lo manda en su palabra, esas personas necesitan de un médico, necesitan de un Salvador, necesitan de Cristo. Aquí Cristo tiene una actitud que debemos de tener nosotros. El no criticar, el no murmurar. Cristo nos enseña a no hacer estas cosas. Y por eso les puse el tema de hoy, murmuración, crítica y consecuencia.
Murmuración, crítica y consecuencia, mis amados. Pero gracias a Dios que ahora, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Debe de haber un esfuerzo en nosotros para no ser practicantes de este pecado, de la murmuración y la crítica y la queja. Pero en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Si hay una lucha interna en contra de esto, en nuestros miembros, luchemos contra esto y vengamos ante Dios mediante Cristo en arrepentimiento. Y ser sinceros con Dios y decir: Señor, perdóname, ayúdame. He pecado contra mi prójimo, he pecado contra ti. Pero tengamos esta actitud que tuvo Cristo. Lo que Él dijo aquí es impresionante. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias a Dios que envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Para morir por nosotros que estábamos enfermos, que estábamos en necesidad de un médico espiritual. Pero Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Para que pudiésemos ser nosotros curados, libertados del pecado, de la esclavitud, de ese pecado original que engendramos de Adán. A Cristo los quiere hacer volver Santiago a estos hermanos de Jerusalén. Someteos a Dios. Purificad vuestros corazones, vuestras manos. Sientan afligimiento, lamento, lloro por su pecado. Arrepiéntanse. Porque abogado tiene para con el Padre, que es Cristo Jesús. No es fácil, pero no es imposible. Así que no estamos exentos nosotros del murmurar, del criticar. Pero sí podremos con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Oh Señor. Señor, pedimos que nos ayudes, oh Señor, con este pecado, Señor, que todavía mora en nosotros, Señor, la murmuración. Sabemos, Señor, que no te agrada en lo absoluto. Pero, Señor, si practicamos esto, no permitas que estemos cómodos y que ya no sintamos nada cuando murmuremos o critiquemos o nos quejemos en contra de alguien. Oh, Señor, haz que nos duela nuestro corazón, Señor, y que vengamos en arrepentimiento, Señor, ante ti. Reconociendo, oh Dios, como lo reconoció Aarón, que actuaron locamente y han pecado, Señor, que así tengamos nosotros esa actitud con humildad. Porque, Señor, ¿qué dirán los de afuera si llegan a escuchar que, Señor, esto pasa entre nosotros? Ciertamente tu nombre será blasfemado y dirán: su Dios no es verdadero. Es un Dios de su imaginación, que dicen que salva, que cambia, pero no lo vemos en ellos. Oh Dios, cuídanos de este gran peligro del libertinaje, que no vivamos vidas libertinas, Señor, sino que seamos siempre creyentes, que nos sometamos a ti, a tu palabra, y que podamos vivir, Señor, solamente a través de ella. Señor, quita de nosotros toda palabrería, Señor, que no te agrada. Quita de nosotros, Señor, las palabras obscenas de queja, de murmuración.
y que podamos, a la luz de las Escrituras, Señor, nosotros cambiar, Señor, y tener en mente que Cristo ya pagó por nosotros, por nuestros pecados, y que Él, Señor, fue nuestro sustituto en esa cruz del Calvario, en la que Él murió. Señor, pedimos que nos ayudes a vivir para ti y para tu gloria. Y quita de nosotros esas actitudes que no te agradan. Quita de nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor, actitudes que no están bien, y hazlos, Señor, nacer de nuevo. Quita esos corazones de piedra y pon corazones de carne, Señor, y convéncelos de sus pecados. Pero, Señor, seas tú obrando para vida eterna, para salvación en sus vidas, en sus corazones. Y que crean, Señor, que Cristo vino para morir por ellos. Y concédele, Señor, el arrepentimiento a ellos también, para que puedan, Señor, ellos arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo y reconocer que solamente en Cristo hay salvación. Que crean, Señor, que Cristo es poderoso para salvar. Y que si llegan a ser salvos, Señor, nunca se perderán, porque tu palabra lo dice. En ti estamos seguros y en ti está la salvación. No en nosotros, no en nuestras propias buenas obras o esfuerzos humanos, sino en ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, paz de Cristo, y pidámonos al Señor que nos siga ayudando en todo momento. Ahora vamos a entonar el himno número